Buenas noches, bendiciones a todos. Ya estamos nuevamente a punto de transmitir la palabra de nuestro Señor. Así que vamos a dar comienzo con una pequeña oración. Padre Santo, una vez más te agradecemos por reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de todos los que quieran creer, sabiendo que así Él está en medio nuestro, liderándonos, guiándonos y manifestando tu voluntad en Él para con nosotros. A vos, Señor, gracias por ser nuestro camino, nuestra protección y nuestra guía y nuestra gran esperanza en esta vida, de que retomás y volvés por cada uno de los que te confesaron como Señor, creyendo en sus corazones que Dios te resucitó y que estás sentado a la diestra de nuestro Padre, al mando de todo, y que estás volviendo. Gracias por este gran mensaje que sos vos, declarado en las Escrituras de nuestro Padre acerca tuyo. Gracias por estar cumpliendo cada una de esas palabras escritas acerca de vos en las Escrituras, y bueno, por poder verlo poco a poco, a medida que nos das entendimiento en el Espíritu, para que podamos fortalecernos en vos y en el poder de tu fuerza. En tu nombre, Jesucristo, te agradecemos. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver la segunda parte de esto. El título de la enseñanza era que la palabra del Señor corra a fin de instruirnos para el retorno de nuestro Señor Jesucristo, parte 2. Yo creo que la iglesia, compartíamos con un hermano hoy, no ha tomado conciencia de lo que significa el retorno de nuestro Señor Jesucristo por los suyos, por los que le confesaron como Señor. Así que a esto vamos, a tomar conciencia en la palabra de nuestro Señor, ¿no? Y vamos a ver nuevamente estos grandes versículos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, para comenzar. Y despacio vamos a ver el contexto en que están estos versículos, ¿no? Pero bueno, vamos a leerlo primero. Capítulo 3, versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de los hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Esta es una gran promesa que tenemos que tener siempre presente. Es una promesa, como hablábamos hoy, para aquel tipo de persona o cristiano que tiene una vida cristiana, que está acostumbrado a relacionarse con el Señor, ¿viste? Que no es que de repente le agarra una presión, ¡ay, ahí vuelvo a Cristo, vení! No, el tipo está aplomado en Cristo. Entonces tiene esa experiencia y sabe perfectamente que fiel es el Señor, que os guardará del mal, y os afirmará. En eso tiene que ver la promesa, y en eso es en donde vamos a desarrollar este gran tema de esta palabra del Señor, para que corra y sea glorificada como lo fue entre ellos. Librado de los hombres perversos, esos eran, ¿se acuerdan si habíamos visto? Aquellos indeseables, fuera de lugar, esos son los hombres perversos, según el griego. Y los malos ya son, ¿viste? Otro nivel, ¿viste? Pero bueno, tenemos al Señor que es fiel, que nos libra de eso y nos afirma.
Está en nosotros, ¿viste?, mantenernos en el Señor para que esto sea más asiduo en nuestra vida, ¿entienden? Que no sea algo esporádico en nuestro Señor. Pero bueno, veamos el contexto un poquito de esto. Ahí en el capítulo 2, versículo 13 vamos a leer. Pero nosotros... Dos. Estamos en el capítulo 3, ahora vamos al 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, decía Pablo. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, ¿para qué? Para salvación. Esto es algo tremendo, porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Entendés? A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar, ¿qué cosa? La gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo tremendo, porque este es el contexto. Y si ustedes revisan poco a poco las epístolas, se van a ir encontrando que este tema de la salvación y el retorno de nuestro Señor Jesucristo, capítulo a capítulo o a intermedio, los capítulos se nombran. Es todo un flujo del mensaje de la palabra de Dios acerca de nuestro Señor. Toda la ley tuvo que ver con nuestro Señor Jesucristo. El propósito de esa ley era alentar a que se paren en ese Cristo que iba a venir. ¿Vieron? Y toda la revelación de esta iglesia en la gracia tiene que ver con el retorno de nuestro Señor Jesucristo, nuestra gran esperanza. Él está volviendo, dice la palabra. Está en movimiento. Él está haciendo las cosas porque es Él el tema, quiero decirle. Cada palabra de la palabra de Dios lo representa a Él. Está haciendo ese movimiento para reflejar esa palabra de Dios. Está en movimiento. Cada punto, cada coma, Él está cumpliendo con eso. Pero recordemos un poquito esta salvación lograda por nuestro Señor en su primera venida, para poder entender un poco más acerca de esta siguiente venida. Isaías, capítulo 52, por favor. Y vamos a ver lo que pasó nuestro Señor para alcanzar esto que nosotros hoy llamamos la era de la gracia, la salvación por gracia. Versículo 14 del 52 dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera, capítulo 52. Capítulo 52, versículo 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ese es un logro de nuestro Señor. Ese es un logro de nuestro Señor, quiero decirles. Si ustedes revisan ahí, tiene que ver con Romanos 15, 21 de eso.
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el versículo 1. ¿Y quién? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Eso le pasó a nuestro Señor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Esto es algo que pasó en vivo y en directo nuestro mismo Señor, ¿no? A veces nosotros nos pinchamos el dedo, un escándalo hacemos, ¿viste? Este era un hombre experimentado en quebranto. La magnitud de estas palabras hay que estudiarlas, ¿no? Yo dejo eso a criterio de cada uno, ¿no? El máximo. Si nuestro Señor fue tentado en todo, el máximo quebranto que jamás haya experimentado un ser humano, ese quebranto fue el que vivió nuestro Señor. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, los logros de nuestro Señor, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Eso fue lo que pasó. Tremendo. En aquel momento que Isaías decía eso, capaz que el pueblo de Israel se miraba al uno al otro, ¿qué está queriendo decir esto? Creo que unos 300, 400 años antes está esta profecía, ¿no? De la venida de nuestro Señor. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese fue el logro de nuestro Señor, porque la palabra dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Y Él logró la paz entre Dios y yo por medio de Él. Cuando yo le confesé a Él, cuando yo creí en esto. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, sin excepción. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y nosotros nos amagan a veces y ya estamos a los gritos, como quien dice. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Fíjate vos qué tremendo. A veces esto, ¿viste? Cuando hablar la verdad, ¿viste? Y decir las cosas verdaderamente, lo que la palabra de Dios manifiesta, producir más un desprecio que un aprecio. Así es. Un rechazo que una atracción. ¿Viste? Porque no hay engaño en tu boca. ¿Viste? En esto, por eso nuestro Señor decía que si a mí me vituperaron, a vosotros también. Si a mí me persiguieron, a vosotros también. ¿Viste? Estas son cosas que suceden. Y no hay que ir muy lejos para que sucedan estas cosas. Ya, no estemos pensando, bueno, yo iba a hablar ya en la China y bueno, me va a pasar esto. A veces en el lugar donde te moves ocurre esto.
mismo Señor decía, no hay profeta sino en su propia tierra, en su casa y en su familia, les dijo. Muchas veces en nuestra familia, ¿viste? ¿Cuántos de nosotros creyentes que empezamos como creyentes nos decían, te lavaron la cabeza con la Biblia esa? Y un montón de cosas. Y siguen diciendo cosas por el estilo, ¿no es cierto? Así que estas cosas nos deben sorprender. Con todo eso, dice, Jehová quiso quebrantarlo, ¿entendés? Sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, dice. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esto es lo que hoy tiene nuestro Señor. ¿Viste? Estos son logros. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. ¿Viste? Y llevará las iniquidades de ellos. Esto es algo tremendo. Este es el flujo del mensaje, porque acá ya está hablando de, ¿viste? Del fruto de todo ese acontecimiento de quebranto que tuvo nuestro Señor, muerte, resurrección, ascensión y exaltación. Está hablando, porque primero era a nosotros, al pueblo de Israel, pero ahora ya está hablando de muchos. ¿Viste? Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, botines, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Es un ejemplo, ¿viste? Tremendo. Estas son cosas que nuestro mismo Señor logró y que nosotros tenemos que tener presente hoy, ¿viste? Porque todos nuestros pecados fueron llevados por Él. No hay condenación para nosotros. No hay condenación, quiero decirle, en el sentido de que vamos a tener la segunda muerte. De esa condenación está hablando Romanos 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Vamos a leer ese, fíjense, porque ustedes tienen que darse cuenta por el contexto nomás, porque hay que contextualizar, como hablábamos hoy con mi esposa, cada palabra de su palabra. Fíjense que dice, Romanos 8.1, dice, ahora pues, estoy acelerado porque este versículo vino del Espíritu nomás. Dice, ahora pues, 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahí termina el versículo. Lo que sigue en la Reina Valera en el versículo 1 está agregado. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y ¿qué? De la muerte. De esa condenación es la que está hablando. De la segunda muerte. Esa es la salvación. Nosotros somos salvos de la segunda muerte. Aclaremos bien esto primero de la salvación. ¿Qué abarca la salvación lograda por nuestro Señor? ¿Qué abarca? Bueno, Juan, capítulo 3, versículo conocido, ¿eh? Pero ahora sí, vamos poco a poco para después ver lo que sigue. Juan 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué cosa? Sea salvo por Él. O sea, que esta salvación tiene que ver con la vida eterna. Con esa vida eterna. La segunda muerte de la que habla el libro del Apocalipsis, a nosotros que confesamos a Jesús como nuestro Señor, no nos va a tocar.
Nosotros no vamos a pasar a esa segunda muerte. Tal vez pasemos por la primera, nos durmamos en Cristo, porque el Señor todavía no vuelve, pero la segunda no. Nosotros vamos a ser resucitados y dormimos. Fíjense ahí en el capítulo 1 de Juan. Leímos Juan. Miren lo que es el resultado de creer en nuestro Señor. Versículo 11 dice: a los suyos vino, a los judíos, ¿viste? Al pueblo de Israel. ¿Y los suyos qué pasa? No le recibieron. Así que a que a vos no te extrañe, o que a mí no me extrañe que los míos no nos reciban con este mensaje. Es más, se burlan muchas veces. Entonces sucede, te lavaron la cabeza, la pavada, otra vez con eso. A Pablo le decía, otra vez hablando hoy de la resurrección. No sé si leyeron esas cosas. ¿Viste? Otra vez oiremos hablar de la resurrección. Pablo hablaba continuamente de estas cosas, ¿viste? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino del mismo Dios. Nosotros tenemos la simiente de Dios. Y esa simiente, yo quiero comentarles algo. Efesios, capítulo 1. Vamos creciendo en esto. Tenemos que aclarar bien lo que es la salvación, ¿no? Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de ¿qué? De vuestra salvación, y habiendo creído ¿en quién? En él. Está hablando del Señor, ¿no? Fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, ¿no? Hasta la redención. Nosotros somos los redimidos de Cristo. Ese es el perdón que logró nuestro Señor. Y por Él cargó nuestros pecados y de todos los que iban a creer. Ustedes pueden ver todo este mensaje a lo largo de la Biblia. Cuanto estaba lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, dice el Salmo 103, ¿viste? Y se olvidó de ellas, ¿viste? Y a veces nosotros todos los días, ¿viste? Dios se olvidó por lo que hizo Cristo, ¿viste? Porque el quebranto máximo que cualquier ser humano puede llevar a haber experimentado, ese experimentó nuestro Señor, ¿viste? Y nosotros, ¿viste? Estamos ahí condenados, ¿viste? Y Dios ya que el santo se olvidó, si por ese quebranto que sufrió mi Señor, Él se olvidó, ¿viste? ¿Qué yo necesito hacer? Necesito renovar mi mente, necesito pedirle perdón al Señor, necesito volcarme al Señor, ponerme firme en el Señor para saber que Él es fiel, que me afirma y me guarda del mal. Yo tengo que entender eso no solo en mi mente, sino en mi manera de vivir. Entonces yo empiezo a hablar sin engaños, como lo hizo Él, ¿viste? Entonces yo experimento en mi vida la presencia de Él, la presencia del poder de Dios en mí, ¿viste? La respuesta continua a mi vida. Yo no solamente tengo un conocimiento intelectual acá, acá la Biblia dice tal cosa, y yo me sé de memoria de Génesis hasta Apocalipsis. No, yo empiezo a ver que la letra de esta Biblia, que representa a mi Señor, es viva y eficaz, ¿viste? En mi vida.
Ahí yo empiezo a notar que esa confesión que yo hice para mi Señor, ese pacto para que Él sea mi Señor, Él cumple con esa parte. Porque yo le hice un pacto del gozo del Señor en mi vida. Ahora todo está debajo de los pies de Él. ¿Viste? Entonces yo empiezo a ver esas cosas. Yo puedo tolerar ciertas cosas, sobrellevar ciertas cosas, porque yo me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. En todo y por todo estoy enseñado, decía Pablo. ¿Se acuerdan? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Viste? No había lo que le movía a él del Señor. ¿Viste? Porque él sabía que eso que estaba experimentando en la realidad no era tan sólido como nuestro mismo Señor Jesucristo. ¿Viste? Tremendo esto. La salvación tiene que ver con esto. Pero tiene que ver con la justicia de Dios. La salvación tiene que ver con la justicia de Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Ustedes saben que llegó un momento que el Salvador era una necesidad para el ser humano. Llegó un punto que esa naturaleza pecaminosa que tenemos todos los seres humanos cuando nacimos, porque somos descendientes de Adán, ¿viste? Y ese pecado que hizo Adán se trasladó a toda su descendencia, y por el pecado entró la muerte, que contaminó de tal manera al ser humano que ya no había con qué darle para uno ser salvo. Entonces era necesario un Salvador. Ese, el Cristo del que hablaban las Escrituras. ¿Y qué dice el versículo 21? 3, 21. ¿De Romanos? Romanos. Pero ahora, aparte de la ley, ¿viste? La ley que representaba a ese Cristo, se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia de Dios, testificada por ¿quién? Por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Listo? Estamos en el horno, como quien dice. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Esa redención es nuestra salvación. ¿Vieron? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, esa sangre pura del Cordero, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Viste? Ahí Dios derramó la sangre del Cordero y pasó por alto todos los pecados de aquellos que vienen a creer, no de los que no vienen a creer. Vamos a ir hablando bien claro de estas cosas. Esta sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo salva a los que creen en Él, no a los que no creen en Él. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de ¿quién? De Jesús. Por eso leímos que la fe no es de todos. Hay muchos que no van a creer, hay muchos que son duros, ¿viste? Duro de servir, incircunciso de corazón, como decían. En esto tiene que ver la salvación, ¿no? Ahora, ¿qué más abarca la salvación?
vida eterna, redención de pecado, ¿viste? El acceso a Dios, la paz con Dios, ¿viste? ¿Qué más abarca la salvación? Vamos a Romanos capítulo 5. Tenemos que entender esto, ¿no? La salvación tiene que ver con esta vida eterna, de ser hijo de Dios, de estar en paz con Dios, ¿viste? Tener acceso a Dios. Si ustedes se acuerdan de la enseñanza pasada, este gran misterio que los gentiles también ahora vinieron a ser copartícipes y coherederos de la promesa en Cristo Jesús con los mismos israelitas. Ellos tenían la ley que decía eso, ¿viste? Ahora nosotros tenemos la ley de Cristo, como quien dice. Somos coherederos de esas cosas también. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues por la fe tenemos, ¿qué cosa? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en ¿qué cosa? En la esperanza de la gloria de Dios. Y acá aparece la palabra esperanza. Acá es cuando comienza a latir esta gran esperanza. Vamos a seguir leyendo. Versículo 3. Y no solo esto, sino también que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, ¿qué pasa? Los hijos de Dios, ¿vamos a ser atribulados? ¿Vamos a tener? Sí, Dios nunca te dijo que la vida va a ser color de rosa. Es más, te dice que seamos diligentes, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y cada vez los días son cada vez más difíciles. Que vos le aproveches al Señor. Viste, que viva el presente, porque basta cada día su propio mal. Que todos los días de nuestra vida nosotros pongamos a Dios primero, ¿viste? Vamos a buscar primeramente el reino de Dios, porque estamos afanados por las cosas de este mundo. Por eso que no, ¿viste? No, yo necesito esto, necesito aquello, necesito, ¿viste? Y vivimos con la cabeza, ¿viste? Fuera de Cristo. ¿Y qué te dice Cristo? Buscar primeramente el reino de Dios. Que Dios sabe mejor que nadie las necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Orá por eso, creé por eso, pero buscá hoy, viví acá en Cristo, porque basta cada día su propio mal. ¿Viste? Estate atento, te dice. Velad y está firme, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Viste? Todas esas cosas te dice. Y acá te dice, la tribulación produce paciencia, esa resistencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba que dice esperanza nuevamente. Claro, porque en un momento cuando vos estás siendo probado, ¿viste? Vos te das cuenta que no, en algún momento eso en mi vida va a terminar definitivamente. Nunca más yo voy a ser atacado por el mal. Porque el Señor vuelve por mí. Y la esperanza no avergüenza. ¿Viste? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ese Espíritu es la prueba viviente que el Señor está volviendo. Él me dice, Él está volviendo. Me recuerda día tras día. Y yo muchas veces, ¿qué hago? Contristo ese Espíritu. ¿Viste? Me olvido de eso. ¿Viste? Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿viste? Ya, a su tiempo murió por los impíos, dice. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. ¿Viste? Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero nosotros éramos todo un desastre, ¿viste? Merecíamos, ¿sabe qué? El hacha ahí. Directamente. La humanidad era un desastre.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él, que dice, seremos salvos de la ira. La ira. ¿Qué esto es? Esto es lo que nosotros llamamos la ira de Dios. Así que la ira de Dios es el castigo de Dios. El castigo de Dios que nuestro Señor Jesucristo, como quien dice, aplacó. ¿Viste? Cuando yo, padre, sé que mi hijo merece un castigo, ¿viste? Y como que me aplaca, pero es merecedor de un buen chirlo, y me aplaca. Bueno, ese es nuestro Señor Jesucristo. La misma misericordia de Dios manifestada para con nosotros los que creímos y los que van a creer. Él es la misericordia de Dios, porque nosotros somos salvos de esa ira. Los que creímos somos salvos de esa ira. Esa ira viene, ¿viste? Pero nosotros somos salvos. O sea que no soy solamente salvo para vida eterna, ¿viste? Para ser hijo de Dios, para tener el poder de Dios en vos. Todo eso incluye la salvación, el Espíritu de Dios. Todo ese amor de Dios en mí. Sino que sos salvo también de la ira venidera. Y vamos a hablar acá de esta palabra. Fíjense, Juan, capítulo 3 nuevamente. Y acá es donde nosotros comenzamos a adentrarnos a este lapso entre la primera venida de nuestro Señor y el retorno de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, de que somos salvos de la ira. Ahora vamos a ver qué esto es, poco a poco. Versículo 36. El que cree en el Hijo de Dios, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí está. Ese es el castigo profetizado en el Apocalipsis, que se viene, y en el Antiguo Testamento, en los libros de Daniel, Ezequiel, Zacarías, que viene un castigo de Dios, ¿viste? Principalmente para el diablo, sus huestes y todo lo que le siguieron. Porque así como yo voluntariamente le sigo a Cristo, o trato todos los días de mi vida de hacerlo, así también hay gente que voluntariamente sigue lo que está mal. ¿Entendés? Voluntariamente sigue al diablo. Voluntariamente miente, extorsiona, roba. Voluntariamente. Y niega al Señor Jesucristo voluntariamente. Eso. Me acuerdo de uno que decía, digo tanto ese que nunca más vamos a querer volver acá. Fíjate vos lo que piensan. Mirá vos lo que piensan. ¿Entendés? Porque yo escuché eso con mis propios oídos, ¿viste? ¿Entendés? Pero bueno, sorpresa va a tener esa persona cuando le vea a nuestro Señor. Se le van a quebrar las piernas porque de rodilla va a caer, porque la misma palabra, ante mí se doblará toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En ese momento van a ver y sentir el poder de nuestro mismo Señor de parte de Dios nuestro Padre. La ira. ¿Viste? Ahí estamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 8 vamos a leer. Porque partiendo de vosotros
ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Tremendo eran estos tesalónicos. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar, que dice, de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ese es nuestra esperanza. Si prestan atención, y exhorto acá a que cada vez que vos leas la Biblia, ¿viste? Las epístolas, vos vas a ver este mensaje de la esperanza, de la salvación, de la resurrección, de la ira de Dios. Vos vas a ver, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. La esperanza, esperar de los cielos a su Hijo Jesús. Romanos 1. Vamos a ver un poquito, investigar un poquito sobre estas cosas, porque no hay mejor guía que nuestro mismo Señor, representado en las Escrituras. Versículo 18 dice, porque la ira de Dios, ahí está, 18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces lo que va a pasar, todos esos hombres que van a quedar en la ira de Dios, que detuvieron, que angustiaron, que de continuo hicieron el mal, como en los días de Noé, que era de continuo todo pensamiento del mal, van a ser de un momento a otro sorprendidos por la ira de Dios. Desde el cielo se va a revelar. Nuestro Señor retorna ahí. En ese momento se va a revelar la ira de Dios. Ya vamos a ir viendo esto. Ya vamos a ir viendo. Romanos 2, versículo 5. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquel que rechaza a Jesús, o sea, que acumula ira para el día de la ira. Aquellos que estudiamos la palabra de Dios entendemos que cada pecado que hicieron estos pecadores que nunca se convirtieron al Señor, ¿viste? Y siempre como que se burlaron de nuestro Señor, le tuvieron de menos, van a pagar, porque eso es lo justo. Y el mismo diablo, desde su primer pecado hasta el último pecado, va a pagar, y después van a pasar a la segunda muerte. Así va a ocurrir, todos van a pagar. Hicieron daño a vos, van a pagar por el pecado. No venguéis vosotros, dice. Romanos 12. Romanos 12. ¿No? Romanos 12. Versículo 19. Dice, no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar, ¿qué cosa? A la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Todo eso que te hicieron un daño, que me hicieron un daño, ¿viste? Pero que negaron al Señor Jesucristo,
Porque yo te puedo haber hecho un daño a vos, ¿viste? Y vos me podés haber hecho un daño a mí, pero nosotros somos hijos de Dios. Nosotros vamos a ser reprendidos tal vez si no nos pedimos disculpas, ¿viste? Y no nos amamos, porque la misma palabra dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, ¿viste? Bueno, ahí vamos a tener una reprensión vos y yo, ¿viste? Pero estos que adredemente dañaron, y te dañaron, y me dañaron, y dañaron, ¿viste? Estos van a pagar uno por uno sus pecados. Así es la justicia de Dios. Y es la verdadera justicia. Porque ¿quién no quiere que pague aquel que hace un daño? Esta es la ira de Dios, ¿viste? Esto está si quieren ver, ¿no es cierto? Después, Deuteronomio 32, 35 de esto. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. ¿Viste? Eso es escrito está. Deuteronomio 32, 35. Pero nosotros tenemos esta esperanza, ¿viste? Que somos salvos de esta ira. ¿Viste? Somos salvos de esta ira. Hebreos 6. Y esto es algo que al Hijo de Dios, el Hijo de Dios debe tomar conciencia. Porque si en algún momento nosotros vamos a ver cuando comienza las enseñanzas siguientes, cuando comienza la ira venidera, no vamos a ver lo que ocurre, o sea, vamos a ver unas que otras cositas en lo que va a comenzar, y antes de la ira venidera lo que va a pasar, unas que otras cosas vamos a ver, ¿viste? Para que tomemos conciencia, pero basta después en cada uno de nosotros revisar las escrituras para entender o ver completamente todos estos acontecimientos de lo que nos salvó el Señor y de lo que nos salva, porque hoy nos salva también, ¿entendés? Si ustedes leyeron el Salmo 91, bueno, presten atención a ese salmo también. Fíjense acá, Hebreos 6, versículo 17, dice, por lo cual queriendo Dios mostrar abundantemente a los herederos de las promesas la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de qué? La esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Atrás del velo, quiero decirle que en la antigüedad esto representaba que estaba la presencia de Dios ahí, y solamente el sumo sacerdote entraba ahí. ¿Viste? Cualquier otro que entraba ahí, caput, moría, porque era un lugar santísimo. Ahí nos metió nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo, en la misma presencia de nuestro Padre, en esa santidad estamos los hijos de Dios. Ahí mismo. Esta es nuestra firme ancla del alma. Nosotros fuimos santificados, guardados. Ahora, eso es espiritualmente. Yo fui apartado. Pero mi responsabilidad es mantenerme santificado, guardado, apartado. Y nosotros vamos a ver por qué. Porque vamos a ver todo el flujo de este gran mensaje
del retorno de nuestro Señor Jesús. 1 Corintios 13. Recién estamos adentrándonos a esta segunda parte del retorno de Cristo. Estamos viendo lo que logró nuestro Señor y empezando a ver lo que Él logró con su primera venida, para más adelante ver lo que va a ocurrir antes y después de su venida, de su retorno. Para que tomemos conciencia de estas cosas, porque yo creo que la Iglesia de Cristo, y me incluyo, no ha tomado conciencia de lo que se viene. Capítulo 13, versículo 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza, ¿vieron? Y el amor. Pero el mayor de estos tres, pero el mayor de estos es el amor. Pero ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. ¿Mira? Ahora permanece esa esperanza. Ahora permanece esa esperanza. Esa fe que tenemos en común, de que Él está volviendo, que vale la pena vivir por Él, vale la pena estar en Él. Y bueno, si querés estar guardado y protegido, más vale que vale la pena. Así nomás te digo, sea o no sea hijo de Dios, no tiene nada que ver eso, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y en esta vida uno es golpeado por el diablo cuando se descuida de nuestro Señor. Y a veces, estando en nuestro Señor, vos sos golpeado igual, y tenés que resistir, tenés que padecer. Pero en nuestro Señor es más fácil llevarla que sin nuestro Señor. Te digo bien eso. ¿Viste? Y queda la esperanza te sirve para sobrellevar esas cosas, ¿viste? Porque muchos de nosotros envejecemos, nos enfermamos y nos morimos, o vemos gente querida que se duerme, se enferma y sufrimos por ello. Pero la esperanza es lo que nos mantiene y consuela, como firme ancla del alma. Tremendo esto. Segunda de Tesalonicenses 2. Versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, la esperanza, ¿verdad? Os rogamos, hermanos, os exhortamos, dice el Festo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Oh, acá hay otra cosa más. El día del Señor. Vimos la salvación, vimos la ira de Dios, vimos la esperanza, y ahora vemos el día del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Esto es algo tremendo, porque yo quiero decirle, yo vengo a una línea que esta palabra apostasía fue mal interpretada, y nos enseñaron a muchos de nosotros que esta apostasía era nuestra reunión con Él. El día del Señor no va a venir sin que antes yo no me reúna en los cielos con mi Señor. ¿Me entendés? Y no tiene nada que ver esto
quiero decirle que la apostasía es la gente apóstata que no cree, y es la misma palabra en el griego, apóstata, ¿no? Que dejó de creer en Jesús. Viste que empieza a creer ya, y está pasando, porque vos imaginate, hay un solo Dios, hay un solo Señor Jesucristo, hay una sola palabra de Dios y hay un sinfín de religiones, un sinfín de dogmas. Quiere decir que hay falsos profetas, como dice la palabra, falsos maestros, ¿viste? Que emplean con astucia las artimañas del error para engañar también a otros. Y que la gente, teniendo comezón de oír, se apartará de la verdad y buscarán estos falsos maestros y se irán a fábulas, ¿viste? Y el universo, ¿viste? Y que descendemos de los extraterrestres, o somos descendientes, evolucionamos, y la reencarnación, y un sinfín de cosas, ¿viste? Que morimos y nos vamos al cielo, ¿viste? Y tenemos ciertos niveles, ¿viste? Y así nos vamos purificando o corrompiendo, ¿viste? Y un sinfín de pavadas, ¿viste? En la que cae el ser humano porque sigue su concupiscencia en vez de seguir la verdad, ¿viste? Esta es la apostasía. Y cuando vos veas, hermano, que el día que se levante uno que domine todo, este es el hijo de la perdición. Ahí sabés que vino el día del Señor. Comenzó el día del Señor. ¿Viste? Pero bueno, la apostasía tiene que ver no con mis reuniones en Cristo, sino con esa gente que dejó de creer. Y vos le hablás y parece que le hablás a las paredes, ¿viste? Hace poco hablábamos con acá Lucía y decíamos, por ejemplo, en nuestra época, cuando nos hablaron la palabra, es como que teníamos una pasión ardiente en nuestros corazones. Hoy vos le hablás la palabra a jóvenes, a personas, y es como que esa pasión se perdió, pero no, a nosotros nos encendió, ¿viste? Nos revitalizó, ¿viste? No nos dábamos cuenta de la hora ni de la distancia, hablando la palabra de Dios, ¿viste? Pero hoy no surge ese. Yo me acuerdo que yo le decía a las personas de hablar en lengua, por ejemplo, y eso que, y ya estaban ahí, ¿viste? Y esperando la oportunidad de preguntarme. Hoy ni 5. Nada. ¿Entendés? Como que se está empezando a perder todo ese tipo de cosas. Bueno, esto era lo que quería compartirle para que la próxima enseñanza podamos adentrarnos ya a esta segunda venida de nuestro Señor. ¿Qué nos dicen las Escrituras acerca de Él? ¿Qué acontecimientos van a suceder? ¿Verdad? ¿Cómo va a ser? ¿Viste? No sabemos qué día va a ser, eso sí, pero la palabra de Dios nos trae mucha información. ¿Y qué nos dice qué va a pasar después del retorno de nuestro Señor? El retorno por nosotros, de nuestra gran reunión con Él, que no nos tenemos que dejar por mover, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de ellos. ¿Ya? De esto vamos a estar hablando. Así que oramos para cerrar. Padre Santo, una vez más te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por esta palabra tuya compartida. Que te glorifique, Dios, para que te alabemos todos los días de nuestra vida por medio de nuestro Señor Jesús, y a vos, Señor, te exaltemos como sabiendo que nuestro Padre te exaltó hasta lo sumo, siendo nuestro líder, nuestra guía, nuestro hermano, nuestro Salvador, y bueno, con quien queremos estar y reunirnos todos los días de nuestra vida eternamente. Te esperamos ansiosamente en esa esperanza viva, sabiendo que estás moviendo todos los
la ficha, como quien dice, que tenés que mover de parte de Dios nuestro Padre para llegar a nosotros. Y te agradecemos por esto, en tu nombre Jesucristo, y a vos Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos, gracias por estar. Hola, Carlos.